Era la madrugada del 4 de enero del 2015, en la provincia de Santa Elena, Ecuador. Estaban en completo silencio. Todos los pobladores se dedicaban a descansar. Después de varios días de fiesta, lo único que se podía oír era una pareja discutir dentro de su auto. Justo a la altura del kilómetro 2.5 de la vía San Pablo, en la ruta del Espóndilos. La mujer levantó el teléfono y marcó el número de su amigo y doctor de confianza. Entre gritos, le suplicó que le ayudara porque su marido estaba como loco. Luego le pidió que cuidara de su pequeño hijo. Casi una hora después, una ambulancia llegó a la zona. La mujer de 38 años había sido atropellada. El hombre dijo que había sido un automóvil que huyó a toda velocidad, pero algo en su declaración no cuadraba. La única certeza que los médicos tenían era que acaba de fallecer una de las queridas cantantes del Ecuador. Hoy se conmemora la muerte de Edith Bermeo Cisneros, la diva del Ecuador, Sharon, la hechicera. ¡Ha muerto un perro! 2 años, 8 meses a este sinvergüenza que mató a mi hermana. Es imposible. ¿Dónde está el presidente de este país? Que vea lo que hacen en este juzgado. ¿Dónde están las leyes? Edith Rosario Bermeo Cisneros, mejor conocida como Sharon la hechicera, nació en Guayaquil, Ecuador, el 28 de marzo de 1974, aunque vivió toda su infancia y adolescencia en Durán. Era una joven de bajos recursos, que siempre quiso cantar y ser famosa. Desde muy temprana edad, demostró inclinaciones artísticas, que la llevaron a participar en festivales, en los cuales logró resaltar por sus originales y talentosas presentaciones. Con tan solo 8 años, se inclinó por la música, ganando el primer lugar de un festival interescolar. Cuando creció, decidió estudiar en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Estatal de Guayaquil. Para ser licenciada en Ciencias de la Comunicación, durante sus 5 años de carrera trabajó como asistente de docente. Y también vendiendo moroche, una bebida tradicional de Ecuador a base de maíz. Esto para costear lo que sería su carrera artística como solista. Mientras estudiaba, no abandonó su deseo de convertirse en una reconocida artista de la música, y a base de su esfuerzo lo logró. Su nombre artístico no fue casual, lo optó porque en su familia la llamaban Sharon o Charito, y decidió llamarse Sharon, tal cual la acompañó con el apelativo de la hechicera, por su tremendo fanatismo con la serie norteamericana Hechizada, y también inspirado en el primer grupo al que perteneció, llamados Los Hechiceros. Así le dio vida a Sharon la hechicera, que se convirtió en un ícono en un show business en Ecuador. Los periodistas de farándula la llamaban la reina del marketing, y ella terminó bautizándose como la diva. Era la primera vez que en el país un artista tenía este nombre que ella misma se había puesto, y lo lucía con gran orgullo. Con sus ahorros, en 1998 lanzó su primer disco denominado Corazón Valiente, y se convirtió en una de las pioneras del género musical tecnocumbia, e impuso el estilo de la vestimenta usando faldas cortas, lentes de contacto y botas altas. La fama llegó rápido. El diario Extra la puso en su portada y más gente supo de ella. Pero fue cuando la revista Vistazo anunció que había ganado la encuesta como la mujer más deseada del país, que llegó a la cúspide del espectáculo. Había destronado a Silvana Ibarra, ganadora de varias veces de este título, lo cual para muchos no era poca cosa. También fue la primera artista nacional en producir su imagen para conquistar sectores populares con calendarios llamativos y sensuales, con lo que se proyectó no solo a nivel nacional, sino también internacional. En Perú la galardonaron como una artista revelación, y en Roma, Italia, una radio llamada Radio Mambo la designó como la artista latina más querida. Después de Shakira, Sharon era inalcanzable. Sabía que para mantenerse no bastaba con hacer lo mismo todo el tiempo. Por eso al canto sumó una faceta de empresaria, vinculada a la lencería, que era uno de sus puntos fuertes. Lanzó su primera colección de ropa íntima, iniciando así su carrera como empresaria de modas.
en la cual también fue muy exitosa. Pasó por los principales canales e hizo de todo. Sus inicios fueron en Ecuavisa, donde participó en los dramáticos de la vida real. Posteriormente, se fue a TC Televisión, donde fue coanimadora del programa No Culpes a la Playa. En el 2013, dio el lujo de escribir y protagonizar una novela de su propia vida en TC Televisión, la cual rompió récord de sintonía. Sharon hizo comedia, programas de concurso, farándula e incluso hasta teatro. Ese mismo año sacó al mercado su disco Hechizo Latino, el cual fue grabado en Argentina con los temas de su telenovela. A pesar de que no era muy afinada en el canto, y eso siempre se la criticó, aún así llenaba estadios, pues sabía cómo venderse como la gran buena empresaria que era. Al contrario de lo que se podía pensar, su vida privada la protegía al extremo. Era muy reservada y enemiga de los escándalos personales. En el personal, la vida de Sharon era todo un enigma. Se supo que sostuvo una relación con un empresario llamado Eduardo Grey, quien era director del grupo Los Hechiceros, al cual perteneció, con quien tuvo su primera hija, Samantha Grey, que nació el 7 de marzo de 1995. La pequeña heredó la venta artística de su madre, pues con el paso de los años se convirtió en una reconocida actriz y bailarina, e incluso compartió escenario con su mamá. Se desconoce la fecha en la que Sharon se separó del padre de su hijo. Pero después de eso se casó con un supuesto camarógrafo, de quien también se separó al poco tiempo. Mientras su carrera avanzaba, se la vinculó sentimentalmente con el empresario, y quien fue además el impulsor artístico de su carrera, Pedro Francisco, aunque este romance tampoco prosperó y se separaron por una disputa laboral. Ya en su madurez, parecía que Sharon se retiraría, pero en el 2010, en la radio de YouTube, se volvieron a escuchar sus canciones, algunas de ellas éxitos como Corazón Herido y Nostalgia. La nueva estrategia fue hacer pareja con artistas como Ana Lucía Proaño, Héctor Jaramillo y Frankie Valls. Los resultados pusieron a muchos a bailar, y la fórmula pintaba muy bien para el futuro. En el resurgir de su éxito, estuvo acompañada de su nueva pareja, Giovanni López Tello, un joven también ecuatoriano menor que ella, que emigró junto a su padre a Estados Unidos cuando tenía 12 años y regresó al país a los 24 con proyectos para artistas bajo el brazo. Así conoció a Sharon y comenzaron una vida juntos, aunque según algunos allegados al artista y su propia hija Samantha, quien para ese momento ya era una adolescente, la relación entre la pareja era violenta. A pesar de las disputas, el matrimonio le dio la bienvenida a su hijo Brian Giovanni. El 31 de mayo del 2012, el nuevo miembro de la familia se convirtió en consentido de sus padres. Su hermana mayor también estaba muy feliz. Nadie podía ocultar la alegría por su nacimiento. En el mismo año en el que ella le dio la bienvenida a su segundo hijo, también lanzó su otro álbum que contenía 12 temas y comenzó a conducir el programa de Canela Detective de Famoso. A inicio del 2013, Sharon formó parte del reality Baila la Noche, de Canal 1. También formó parte del programa Buena Onda, en el mismo canal. Mientras su vida profesional marchaba bien, la relación con su pareja parecía tornarse cada vez peor, al punto que la cantante había pensado separarse de su esposo, pero este le exigía una fuerte cantidad de dinero para dejarla. Las peleas entre ellos se hicieron cada vez más violentas y llegaron al punto máximo a comienzos del 2015, luego de realizar su última presentación para la cual había sido contratada por la fiesta de fin de año del 2014. La cantante decidió tomarse unos días de descanso en la playa junto a su familia y amigos, entre ellos el doctor Roberto Bloom y John Copian. La noche del 3 de enero del 2015, decidieron regresar a su casa en Guayaquil. Cuando era tarde se organizaron para irse todos juntos, en caravana, por si algo ocurría en la vida. Los amigos de Sharon arrancaron primero, mientras que ella, su esposo y su hijo de casi 3 años, lo hicieron minutos después. Ella tuvo que conducir, pues porque Giovanni había bebido alcohol durante el día. Estaba pasado de copas. Durante el trayecto, hicieron varias paradas, inicialmente para colocar gasolina y después para comer en Navidad. Durante la comida, la pareja comenzó a discutir, pues Giovanni quería seguir bebiendo y Sharon le reclamó, porque tenía que manejar y podrían en riesgo no solo su vida,
sino la de ella y la de su hijo, que viajaba en la parte trasera del vehículo. En ese momento, el doctor que los acompañaba le preguntó si podía continuar el viaje, pero la chica le dijo que se fueran ellos, porque se iban a quedar un rato más compartiendo en el local. Un poco preocupado por la situación, el hombre insistió en que continuaran juntos su camino, pero ella varias veces le dijo que no. Media hora más tarde, Roberto, el médico amigo de Sharon, recibió una llamada de la mujer que me dice: doctor, ayúdeme, sálveme, con unos gritos y llorando. Y la última palabra que me dice: ayuda a Giovanito. bastante exaltado, pidiéndole que regresara y que le ayudara a ella y a su hijo. Cuando Roberto volvió, alrededor de madrugada del 4 de enero, en medio de la vía de San Pablo, en la provincia de Santa Elena, encontró a Giovanni, a su hijo, dentro del auto, mientras que Sharon estaba tirada, inconsciente, en el pavimento. A unos 300 metros del vehículo, Giovanni le dijo a su amigo que había discutido con su esposa y que en un momento ella bajó para cambiarle el pañal al niño y darle de comer, y se arrilló en la carretera. Cuando estaba con el pequeño parado, al lado de la puerta detrás del asiento del conductor, supuestamente un carro blanco que iba en exceso de velocidad, atropelló y se dio a la fuga. Los paramédicos llegaron casi una hora después y trasladaron a Sharon hasta la sala de emergencia de un hospital. Tras varios intentos del personal médico por salvarle la vida, Sharon falleció. Debido a diversos politraumatismos, presuntamente producto de este supuesto accidente, tenía una fractura en la base del cráneo con hemorragia interna, laceración pulmonar, escoriaciones en el hombro izquierdo y brazo derecho, además de una fractura en el pie izquierdo. Agentes de la Comisión de Tránsito de Ecuador y de la Policía Nacional realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado hasta la morgue municipal de Santa Elena. La fama que tenía la cantante de 38 años hizo que las implicaciones que rodeaban al caso fueran muy seguidas por los medios de comunicación y las redes sociales. E incluso se llegaron a filtrar algunas fotografías de ella ya sin vida. Su muerte causó estupor y una enorme tristeza en todo el país. Al principio, las autoridades creyeron la versión de Giovanni, que todo había sido producto de un accidente, pero a medida que avanzaron las investigaciones, esto fue perdiendo fuerza. Las autoridades interrogaron al hombre para que describiera cómo habían sucedido los hechos, lo que podía recordar del accidente, pero en medio de su relato los agentes notaron ciertas contradicciones. Entre ellas, no supo explicar por qué su vehículo estaba en dirección contraria, a lo que se dirigían, así como algunas discrepancias. En las horas, permaneció retenido hasta las 6 de la mañana de ese día en la Dirección Provincial de Tránsito, y pocas horas después fue detenido como principal sospechoso de la muerte de su esposa. Antonio Bermeo, hermano de Sharon, se trasladó a medicina legal para reclamar su cuerpo. Dijo a los medios de que el accidente había ocurrido en circunstancias muy extrañas, pero que por el momento solo estaban enfocados en realizar los trámites para los análisis forenses, para luego trasladar los restos de la mujer a Guayaquil y darle cristiana sepultura. Por su parte, la hija de Sharon, Samantha, quien había pasado el fin de año con ella y amigos cercanos, se enteró de la muerte luego de una llamada de Sonia Ramos, una íntima amiga de su madre, con la cual también había compartido esas festividades. Cuando supo lo ocurrido, llama a su padre y a varios amigos para que le ayudaran a trasladarse al lugar. Logró que un compañero la llevara y por el camino vio en redes sociales mensajes de periodistas y seguidores de la cantante que confirmaban su fallecimiento. Fue un momento muy duro para ella, pues deseaba que todas esas publicaciones no fueran ciertas. Ni la fiscalía, ni los agentes de la Comisión de Tránsito, ni la policía de esa provincia dieron detalles de lo ocurrido en ese momento. El ministro del Interior, José Serrano, ordenó un despliegue de un contingente de oficiales para resguardar el féretro de Sharon, que fue llevado la noche del domingo hasta el Coliseo Voltaire Paladín Sport de la ciudad de Guayaquil, donde sería velada. Allí fue recibida por miles de fanáticos, familiares y amigos. El lugar fue resguardado por decenas de oficiales que vigilaban
que no se registrara ningún inconveniente en el lugar. También se hicieron presentes reporteros de varios medios de comunicación que dieron cobertura al acto. Mientras tanto, su hija Samantha y el padre Eduardo prefirieron no pronunciarse sobre la muerte de la mujer. Posteriormente fue llevada hasta el Coliseo Luis Farro de Durán, cantón de que era oriunda, donde fue despedida por miles de personas al ritmo de sus canciones. Luego de un homenaje, por fin finalmente la enterraron en el cementerio Parque de la Paz. Posterior a todo esto se dio inicio a una serie de hechos que colocaron a las actividades judiciales e incluso políticas. Se le conoció mediáticamente como el caso Sharon. Estuvo lleno de incidentes que dejaban más dudas que certezas. Mientras los fanáticos y familiares de la mujer lloraban su partida, las autoridades lograron recuperar el vehículo que presuntamente la había arrollado. La ubicación de este se logró gracias a la ayuda de un supuesto testigo del accidente, quien al parecer observó cuando la víctima fue embestida y tomó los datos del auto involucrados, los cuales suministró a la policía. Con esta información, los agentes lo encontraron mientras circulaba a la altura de Puerto Hondo, en la vía La Costa, cerca de la ciudad de Guayaquil. En el vehículo se movilizaban 3 personas. Una de ellas, una mujer quien era la que conducía, identificada como Tatiana Chávez. Luego de dar sus declaraciones, la fiscal solicitó su detención para su audiencia de formulación de cargos. La noche del 5 de enero, el ministro de Interior publicó en su cuenta de Twitter una información que dejó consternados a todos los ecuatorianos. El funcionario informó que la Dirección Nacional de Muertes Violentas de la Policía está investigando el caso, pues de acuerdo al último reportaje policial, podría tratarse de un asesinato y no de un accidente. La investigación se inició una vez que el ministro público de Santa Elena recibió los partes policiales y el fiscal de turno, Patricio Centeno Soto, abrió 2 procesos en los cuales formuló cargos en la audiencia de flagrancia y solicitó la prisión preventiva para Tatiana, tras acusarla del delito de muerte culposa, ya que era ella quien conducía el automóvil que supuestamente había embestido a Sharon, mientras que a su esposo Giovanni lo acusó de asesinar. La acusación presentó como elemento de convicción un adjunto del frente del automóvil de Tatiana, el cual tenía el faro izquierdo y parte del capó dañado, los cuales presuntamente coincidían con el impacto de un cuerpo o el choque con una superficie dura. Asimismo, Giovanni se le vinculó con la muerte de Sharon, luego de que la fiscalía encontrara contradicciones en sus versiones sobre lo ocurrido esa noche. Además, también luego de obtener el testimonio del doctor Roberto, quien, como ya sabemos, recibió una llamada de Sharon para pedirle ayuda. Tras presentar los elementos de prueba del juez de Santa Elena, Oscar Guillén dictó prisión preventiva a ambos como presuntos involucrados en la muerte de la cantante. A esto se le suma que la hija de Sharon presentó una acusación particular ante la fiscalía contra el esposo de su madre, alegando que el fallecimiento no fue producto de un accidente, sino el resultado de una relación de pareja, en la cual el acusado constantemente violentaba a Sharon. Acompañada de su representante legal, Héctor Vanegas, la joven señaló que su madre había denunciado a su marido antes de fallecer por violencia. Además, Samantha, que luego de la muerte de su madre y la detención de Giovanni, se quedó a cargo de su hermano menor. Señaló que el niño constantemente repetía que su padre era malo porque había empujado a su mamá. Debido a esto, el abogado de la familia del artista solicitó a la fiscalía que el pequeño fuera entrevistado, ya que había sido un testigo presencial. Inmediatamente, el fiscal ordenó que el menor fuera sometido a una valoración psicológica y a una entrevista, ya que podía aportar información relevante para el caso. Durante una audiencia, el abogado defensor de Giovanni, Raúl Llerena, se opuso a esta solicitud, tras objetar que era una pretensión perversa que convertir al menor en un testigo contra su padre, refirió. Además que la petición iba en contra de la Constitución y de los tratados internacionales, los cuales señalaban que debía oponerse el interés del niño por sobre cualquier cosa.
de tal manera que cualquier juez de familia debía impedir un despropósito de ese tamaño. No obstante, Samantha manifestó que no se oponían que su hermano menor fuera entrevistado. Además mostró documentos que evidenciaban las denuncias que había hecho la cantante en contra de su esposo. La defensa del acusado sostuvo que los presuntos antecedentes de agresiones no condenaban a su defensa, ni lo hace responsable de la muerte. Insistió que a sus juicios estaban utilizando al niño para complacer aspectos netamente negativos que no eran el objetivo ni la razón de los procesos penales. Advirtió que pediría la intervención del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jai, para que por la vía de la mediación familiar se resolviera la tenencia del menor. A lo que Samantha respondió que no permitiría que el niño fuera separado de su familia materna. Por su parte, los padres de Giovanni, Victoria Telo y Manuel López, llegaron al país para apoyar a su hijo, pues aseguraban que nunca había sido agresivo y mucho menos era capaz de quitarle la vida a alguien. La hermana mayor de Sharon, Nadia Bermeo, reconoció la ayuda que recibió por el ministro del Interior, por estar pendiente del caso. Mientras que José Pamiño, presidente de la Unión Nacional de Artistas Profesionales del Ecuador, indicó que tenía confianza en la investigación y esperaban que se hiciera justicia. En los días sucesivos, el ministro público dio a conocer nuevos detalles de la investigación, entre estos, los resultados del análisis forense practicado de Sharon, los cuales determinaron que ella no conducía el vehículo en el momento del accidente y que había sido lanzada por un golpe propinado como resultado de la caída. Había sufrido fracturas en el cráneo, por lo cual quedó en coma y falleció minutos después. El informe de protocolo estableció que el artista se había lastimado con el cinturón de seguridad del automóvil, al parecer un intento por defenderse de las agresiones recibidas. Antes de ser expulsada de hacia el 19 de enero, el juez Leonardo Lastra negó la revocatoria de la prisión preventiva para Tatiana, lo cual había sido solicitada por su abogado, alegando que no había elementos que vinculen a su clienta con el hecho. El 30 de enero, el Ministerio Público culminó luego de 4 días la reconstrucción de los hechos, en los cuales estuvieron presentes autoridades, peritos testigos de los dos acusados, así como familiares de Sharon y de Giovanni. El procedimiento se realizó en la provincia de Santa Elena, donde la cantante pasó sus últimas horas. Comenzó en Olón, donde se calculó que estuvo hasta poco después de las 10:30 de la noche, en un hotel donde compartió con sus amigos y familiares. Juan Copiano, uno de los amigos que, como ya sabemos, estuvo con ella, uno de los testigos citados por la fiscalía, él confirmó que Sharon Giovanni había discutido esa noche y que el hombre estuvo bebiendo mucho. También dijo que luego de salir del hotel, se trasladaron a un punto de la carretera, cercano a Montañita, donde a las 10:40 se pararon por unos minutos. Se avanzaron hasta una gasolinera donde se abastecieron de combustible. Hasta ese momento, todos los carros iban en caravana, pero también en ese punto se separaron. El próximo lugar recorrido fue el sector de Monteverde, donde según las declaraciones Giovanni, llegaron alrededor de las 11:40 de la noche. Allí supuestamente habían comprado algunas cosas en la tienda del lugar. Sin embargo, los encargados del establecimiento, consultados por los investigadores, no lo reconocieron. Por último, llegaron hasta el punto entre Monteverde y San Pablo, donde fue arrollada Sharon. Con esta diligencia, los familiares de la mujer estaban más que convencidos que su deceso no había sido un accidente. Por su parte, amigos y allegados de Giovanni se hicieron presentes en el lugar, vestidos con camisas con mensajes de apoyo al hombre. Una semana después de todos los sucesos, la fiscalía continúa investigando las causas del accidente. La aparición de las víctimas de otros accidentes de tránsito ocurridos minutos después dieron nuevas pistas, hipótesis a la fiscalía, que buscaba otro vehículo como el causante de la muerte de Sharon. Este testigo nuevo, llamado Javier Borbón, señaló que esta madrugada circulaba en una moto junto a un amigo en la comuna de San Pablo y fueron arrollados a unos 45 minutos después.
del supuesto accidente en el cual falleció Sharon, por el cual que manejaba Tatiana, el padre del otro joven herido en el accidente, Pedro Rodríguez, dijo que ellos reconocieron el auto en las publicaciones de los medios de comunicación. La policía llegó a la casa del hombre en la comuna de San Miguel, en la provincia de Santa Elena, para poder interrogarlo a él y a los demás y conocer más detalles de lo que había ocurrido con este nuevo accidente, que generaba otros interrogantes sobre el polémico caso. Para la fiscalía, la información aportada por el nuevo testigo debía confirmarse, por lo cual solicitó los videos del sistema ECU 911 para descubrir cuál había sido el vehículo que en realidad había atropellado a Sharon. Luego de analizar 38 cintas, concluyeron que efectivamente había un tercer vehículo involucrado en el caso. En el nuevo procedimiento, resultó detenido Luis Correa Dad. Conducía el vehículo que en realidad había atropellado a Sharon. Al inspeccionar el automóvil, los detectives encontraron residuos de vidrios rotos y cambios de ventanas y rejas. Y fue en ese momento que el sujeto confesó lo ocurrido, luego de hallar al verdadero responsable del accidente y determinar que el vehículo de Tatiana había recibido el golpe de un hecho aislado en otro accidente. El fiscal solicitó al juez de garantía penales y de tránsito, Leonardo Lastra, la libertad de la joven luego de permanecer 40 días detenida. El 12 de febrero de ese año, los residentes y seguidores de Sharon se volcaron en las calles de Guayaquil en una multitudinaria marcha con carteles y fotos del artista para exigir justicia. 2 semanas después, el 24 de febrero, se realizó la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, en la cual el fiscal acusó a Giovanni por el presunto delito de femicidio en el grado de tentativa, lo que generó sorpresa entre los abogados de ambas partes, pues pese que había una muerte de por medio, se calificaba el delito como un imposible tentativa. 4 meses después, y con un gran precio mediática, social e incluso política, el primer tribunal de garantía penales, conformado en su primer momento, convocó a una audiencia de juicio para el 22 de junio de 2015. Durante el debate, que se extendió hasta el 30 de junio, la acusación presentó el caso como una presunta tentativa de femicidio y como responsable de la misma pareja sentimental de Sharon. Sin embargo, el abogado de la familia de Sharon sostuvo que se trató de un femicidio consumado, en el cual además se encontraban varias circunstancias agravantes del delito, por lo que solicitó que el procesado fuera sentenciado a la pena máxima de 35 años. Ante las pruebas practicadas por las partes procesales durante el desarrollo de la audiencia oral del juicio, el tribunal declaró a Giovanni culpable por homicidio culposo y lo sentenciaron a 3 años de prisión. En su resolución tomaron en consideración circunstancias atenuantes a favor del acusado, pues su criterio había colaborado con las investigaciones, estuvo en todas las audiencias y nunca trató de huir, por lo que reduce la condena 1/3 de la pena, quedando en esta en 2 años de privación de libertad. Como era de esperarse, la sentencia produjo conmoción en las varias esferas, empezando por la opinión pública, atravesando por los mediáticos, obviamente también en los políticos, para finalmente terminar en estallidos de dolores. Impotente parte de las familias de Sharon, ya que al final, si bien Giovanni directamente no le había quitado la vida a Sharon, sí la había arrojado del vehículo, y debido a que él había arrojado, ella había sido atropellada por esta tercera persona que estaba pasando por la carretera. Así que para todas las personas que querían a Sharon, esto era simplemente la verdad, que Giovanni había asesinado a Sharon tirándola del automóvil. No era solamente una tentativa, como había querido mostrar. Uno de los sectores políticos que no tardó en pronunciar fue el ministro de Interior, quien emitió objetivos en contra del fallo, calificándolo como pírrico e insultante. A través de las redes sociales, el exfuncionario mostró su solidaridad con la familia de la cantante y advirtió que confiaba que Judicatura tomaría acciones al respecto. Y efectivamente así sucedió. Pocos días después de que se pronunciara oralmente la sentencia, el Consejo de la Judicatura decidió el 10 de julio suspender de manera provisional
Por 90 días, los jueces que emitieron la condena, el aparente motivo de la sanción fue porque no había emitido la condena por escrito. Posteriormente, los 3 magistrados fueron destituidos definitivamente de la función judicial, bajo la figura administrativa de rol inexcusable. Tras la suspensión se conformó un nuevo tribunal, integrado por los jueces Milton Felipe Pozo Izquierdo, Lenín Miguel Quiñones Rodríguez y Yanina Mendoza Ramírez, quienes el 13 de agosto de ese año declararon nula la sentencia de primera instancia, aludiendo, entre otras cosas, ante esto representante legal de Giovanni apeló la nulidad emitida por el nuevo tribunal, la cual fue negada el 22 de septiembre por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena. A su abogado Ítalo Palacio parecía risible que el Consejo de la Judicatura anular el juicio, pues según su criterio, dicha medida se hizo basado en el ruido generado por la hija del artista en las redes sociales. Reiteró que la muerte de Sharon fue un accidente de tránsito y no un asesinato, como estaba alegando la fiscalía y el abogado de la familia de la mujer. Una vez que se negó la impugnación apuesta por el procesado, la causa prosiguió y en octubre de ese mismo año comenzó una nueva ronda de audiencias para el segundo juicio de Giovanni. En este nuevo juicio, el Ministerio Público liberó de responsabilidad de la muerte de Sharon al conductor detenido implicado en el accidente, pero mantuvo los cargos por abandonar la escena y ocultar evidencia. Todos los hechos que estaban sucediendo mantuvieron enfrentadas a las familias de ambos bandos. Aparecieron en diferentes medios de comunicación dando sus opiniones. En tal sentido, la hija de Sharon, Samantha, de 20 años, concedió una entrevista para el programa de entretenimiento del lado oscuro de la televisora ecuatoriana. Conocía a Giovanni de desconfianza y vio problemas de violencia doméstica y exceso de licor. Relató que el hombre fue arrestado una vez, por eso nunca creyó su versión de que todo había sido un accidente. Entre tanto, el abogado de Samantha solicitó dentro del nuevo proceso que se incluyeran conversaciones de mensajes entre Sharon y Giovanni en los que aparentemente se reflejaba el maltrato al cual era sometida. Según el jurista, el acusado chantajeaba constantemente a Sharon, a quien le había solicitado $50,000 por cada año de convivencia conyugal para separarse de ella. Por su parte, la madre de Giovanni calificó de irresponsable la declaración. Exigió que su hijo fuera liberado porque era inocente. El 29 de octubre, el acusado llegó al Tribunal Primero de Garantías Penales, escoltado por un gran número de funcionarios, para evitar agresiones por parte de grupos de fanáticos Sharon, los cuales se congregaban en los alrededores del Palacio de Justicia para escuchar las nuevas sentencias. El hombre también denunció que había sufrido abusos en la cárcel y que había sido herido en uno de sus brazos con una hoja de afeitar. La hipótesis de la acusación era la misma esa noche. Sharon y Giovanni estaban discutiendo. Él había puesto el automóvil en una orilla de la carretera. Comenzó a agredirla y ella trató de defenderse. Y fue allí que se hizo las heridas con el cinturón. Luego de esto, él le quitó el cinturón y la lanzó fuera del vehículo. Cuando lanzó a Sharon fuera del vehículo, estaba pasando el otro implicado, que la atropelló y terminó quitándole la vida. Para las autoridades, el hombre que conducía el segundo vehículo no tenía culpa de nada, ya que él simplemente estaba conduciendo. Y Giovanni tenía que cargar con toda la responsabilidad, ya que él, sacando a Sharon del automóvil, quería quitarle la vida. Luego de presenciar la audiencia del juicio en la cual las partes presentaron nuevamente todos estos argumentos, evidencias, el tribunal declaró a Giovanni López, de 29 años, culpable del delito de femicidio, con los agravantes que tenía, y le impuso una pena de 26 años de cárcel. De igual forma, se estableció el pago de $100,000 como reparación integral y una multa de 800 salarios básicos. La corte determinó, a partir de las pruebas periciales,
que Sharon había sido lanzada del vehículo y que el acusado padecía de rasgos narcisistas, con propensión a la violencia. Ni la parte acusadora, y menos la defensa del implicado, tuvieron conforme con el fallo. Todos apelaron a la decisión de la corte. En el caso del Ministerio Público, los abogados de la familia advirtieron que ellos habían contemplado 35 años de prisión y exigieron ese tiempo de condena. Por su parte, el abogado de Giovanni presentó un recurso de nulidad, pues consideró que en la audiencia se evidenciaron barbaridades jurídicas que según él vulneraron el debido proceso. Refirió que la condena dentro en presunto indicio y una prueba conjetural, y no consideraron cada una de las contradicciones de quienes corrieron varios testigos, entre ellos oficiales y peritos que corrieron en errores trascendentales que favorecían a su cliente. El ministro del Interior, José Serrano, también mostró su desconformidad con el nuevo fallo a través de su cuenta de Twitter, pero advirtió que al menos podía estar tranquilos ya que había marcado precedentes importantes para que nunca ninguna otra mujer fuera víctima de violencia. El condenado fue trasladado al Centro de Privación de Libertad Regional Guayaquil, en donde se tenía estimado que cumpliría su sentencia luego de transcurrir un año de la muerte de Sharon. El 7 de enero de 2016 se realizó la audiencia de apelación donde los magistrados Daniel Rodríguez, Rosario Franco y Hernán Tamay escucharon los argumentos del fiscal Jorge Torres, quien indicó que si bien se logró que el procesado fuera sentenciado a 26 años, pidió que se tomaran en cuenta las circunstancias agravantes señaladas para aún aumentar la condena. A pesar de los argumentos de las partes, la Corte de Justicia desechó todos los recursos y confirmó la sentencia condenatoria de 26 años de prisión para Giovanni. Ese mismo año, en el mes de marzo, la hija de Sharon y la fiscal Ana Zurriaga iniciaron un proceso legal en contra de 2 enfermeras del hospital donde fue trasladada Sharon el día del accidente, acosándolas de abuso, intimidad, pues presuntamente habían filtrado fotografías del cuerpo de la cantante, las cuales fueron publicadas en las redes sociales. A finales de ese año, la Sala Especializada de los Penal Militar Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia declaró improcedentes el recurso presentado por el abogado Giovanni y ratificaron de nuevo su condena. 3 años después, en el 2018, Sharon volvió a hacer noticia en Ecuador, luego de que la cadena Cuavisa estrene su telenovela Sharon la Hechicera, basada en su carrera y de cómo se convirtió en una de las figuras más mediáticas en el país. También contaba la historia de su vida mientras era joven, su camino al estrellato y su muerte. El dramático fue protagonizado por su propia hija Samantha, de 23 años, que para ese momento ya había consolidado su carrera. Era como una reconocida actriz, la cual compartía con la crianza de su hermano menor Brian, que tenía 6 años. La novela causó polémica, pues según la expareja de Sharon y padre de Samantha, Eduardo Grey, no estaban contando su verdadera historia. A pesar de las críticas, el dramático batió récord de rating en el país. En septiembre de ese mismo año, el Tribunal Primero de Garantías Penales resolvió dictar auto de sobreseimiento al proceso penal realizado por Samantha en 2016 contra la enfermera del hospital, ya que no pudo determinarse si habían sido ellos quienes habían tomado las fotografías que circulaban por internet. Luego de 16 años de estar detenido en abril 2021, Giovanni fue trasladado desde Guayaquil hasta el Centro de Rehabilitación Social de Riobamba, debido a que aparentemente él estaba violentando sus derechos en la cárcel en las que se encontraba. Su defensa solicitó un recurso de habeas corpus para obtener la libertad
a través de las redes sociales. Se crea una página para difundir su caso. En los escritos publicados, Giovanni comentaba que padecía de depresión, una hernia y un golpe en la pierna que no fue tratada. En marzo de 2022, tanto la defensa de Samantha como el abogado de Giovanni fueron notificados que se fijaría una fecha para una audiencia en la Corte Constitucional para evaluar la vida de habeas corpus solicitada por el hombre. Sin embargo, meses después, Giovanni inició una huelga de hambre para presionar a las autoridades. Para ese momento ya tenía un nuevo defensor, Pedro Merchán, y este insistió en que Giovanni había sido vulnerado su derecho, ya que hubo dos procesos por la misma causa. En el primero, que fue juzgado por muerte culposa, y en el segundo por femicidio. En medio de la huelga de hambre, Giovanni publicó algunos videos en sus redes sociales grabados desde la cárcel, en los cuales aseguró que había agotado todos los recursos racionalmente para que la Corte Constitucional resolviera su caso, pues había sido condenado injustamente por un crimen que él dice no cometió. Advirtió que lo que quería era tener un juicio justo y que el Poder Judicial reconociera que un doble juzgamiento y le concedaban su libertad. El hombre aseguró que el único responsable de la muerte de Sharon fue el chofer que la arrolló, y sin embargo, él estaba libre, mientras que él, siendo inocente, ya tenía 7 años preso. Comentó que durante el tiempo de su reclusión se había aislado del resto de los presos por su seguridad, ya que había sido abusado, amedrentado, no solo por otros internos, sino también por las autoridades del recinto penitenciario. Digo que desde la muerte de Sharon jamás había vuelto a ver a su hijo, pues la justicia ecuatoriana le había quitado la patria potestad, a pesar de que tenía derecho de tener contacto con él. Aseguró que siempre había amado a Sharon con toda su alma y había dejado su vida y su carrera por ella y su hijo. Reconoció que tenían problemas como toda pareja, pero que jamás la maltrató. La presión ejercida por el hombre dio resultado, pues durante una audiencia realizada el 22 de abril, la jueza de la Unidad Judicial Penal con sede Riobamba, María Gabriela Sánchez Carrión, dispuso la práctica de algunas pruebas antes de emitir su fallo. Entre los requerimientos solicitados estuvieron que en un lapso de 8 días, el centro de privación de libertad donde estaba Giovanni metió los resultados de los exámenes médicos que le habían realizado al hombre. Además, dispuso que en el transcurso de esos 8 días hay que realizarle una valoración psicológica de manera inmediata y se remitirán uniformes psiquiátricos para conocer el estado de salud mental de Giovanni. Al final, la magistrada solicitó una certificación para conocer si efectivamente se le habría dado los cuidados necesarios a Giovanni desde que inició su huelga de hambre en medio de todas las querellas legales. El 21 de septiembre de ese año, los restos de Sharon fueron exhumados y posteriormente trasladado hasta hoy mausoleo en la ciudad de Durán, donde sus amigos y familiares le rindieron homenaje. Meses después, el 28 de marzo de 2023, hubiese estado festejando por todo lo alto su cumpleaños, número 49. Su hija visitó el Campo Santo, donde descansa su resto, que compartió varias fotografías en Instagram. La joven, al igual que su madre, se había convertido en una gran diseñadora de modas, junto a su compañera amiga Adriana Bo. En mayo de ese año, nuevamente el caso de Sharon dio de qué hablar en los medios, pues el Consejo Nacional de la Judicatura anunció la suspensión de la jueza que había concedido la solicitud de habeas corpus a Giovanni. La razón explicada por el órgano judicial fue que la magistrada se había tomado atribuciones que no le correspondían, pues ella solo actuaba como ponente dentro de dicha petición. La medida preventiva de suspensión estaría vigente hasta por 3 meses, tiempo en el cual la servidora judicial no recibiría ninguna remuneración. La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura anunció continuarían con el trámite disciplinario correspondiente, el cual respetaría las garantías del debido proceso y los principios de independencia judicial. Ante la actual situación judicial en que se encuentra el caso Sharon, tanto Giovanni como el país entero están a la expectativa de lo que pueda resolver en un futuro la Corte, ya que podría reconocerle a Giovanni la vulneración a su derecho. Si es así, él podría recuperar su libertad y demandar al Estado por negligencia
hubo omisiones existido dentro del mismo. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video. Un caso lamentable. La vida que se perdió, en este caso la vida de una mujer conocida, por todo el país y también a nivel internacional. Hasta el día de hoy hay una persona responsable en la cárcel por la muerte de nuestra diva Sharon Hechicera. Su pareja, en este caso, Giovanni López. No sabemos si en un futuro se va a resolver algo en la corte, va a pasar algo, pero hasta ahora él es la persona que está en la cárcel. Él es el único culpable por el asesinato de Sharon, hasta que los jueces y el Tribunal Judicial, la Corte Suprema, cualquier organismo que esté por encima de todo lo que él ha hecho, diga lo contrario. No sabemos si se le va a dar seguimiento a esta petición. Ya la jueza que le estaba dando seguimiento fue sacada del proceso. Hay muchas cosas que tienen que ver, muchas cosas que tienen que pensar. Realmente, pues muchas cosas que analizar para saber si en verdad lo que está pidiendo pues entra en todo el contexto de la situación. Hasta el día de hoy, él es el único culpable de la muerte de Sharon, considerado un asesinato. Si te gustó el video, dale like, comenta y comparte. Gracias.